Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Un estudio de la Universidad de Berkeley certifica la validez de las actas publicadas por la oposición venezolana. El estudio se enfoca en las constancias de verificación ciudadana y el proceso de auditoría que se lleva a cabo en el 51% de las mesas electorales, una vez impresas las actas tras el cierre de las mesas. El estudio concluye que los dos registros impresos que genera el sistema electrónico de votación de Venezuela, un comprobante por cada votante y un acta por cada máquina de votación, descartan el fraude o la falsificación por parte de la campaña opositora. Por tanto, esta auditoría añade un paso adicional para validar que los resultados del acta impresa coinciden con las papeletas que cada votante deposita en una urna. Bueno, la verdad es que Maduro le ha pillado todo a contrapié. Él pensaba hacer un fraude, por eso al final permitió que la oposición, con muchas restricciones, se presentara. Con muchas restricciones me refiero a que la candidata elegida por la oposición, que era María Corina Machado, la impidieron presentarse. Utilizó a la justicia que él mismo controla para decretar que no era válida su candidatura, con lo cual tuvo la oposición que buscar a una sustituta. También se lo impidieron. Hubo que buscar a un segundo sustituto, que era Edmundo González, y al final lo presentaron. Bueno, pues Maduro pensaba falsificar las elecciones y decir, jaja, he vuelto a ganar. Con lo que no contó es con que la oposición se organizara para poder recontar las actas, para así evitar el fraude. Y la oposición lo hizo, con una red amplísima de interventores electorales que recopilaron acta a acta en las mesas, allí donde se las dejaron, porque hubo mesas donde el régimen de Maduro ni siquiera permitió que se extendiera un acta, pero allí donde se extendió, pues se recopilaron todas las actas y la victoria de Edmundo González resultó abrumadora. El régimen pues intentó tímidamente decir que esas actas de la oposición estaban falsificadas, que las presenten al Tribunal Supremo venezolano, es decir, a Maduro, para que las certifique. La oposición, por supuesto, no cayó en la trampa. Dijo, aquí están las actas, se han publicado todas en Internet. Y no vamos a entrar en tu juego, para empezar, porque el Tribunal Supremo venezolano no tiene nada que decir en esto. Quien tiene que certificar el resultado electoral mostrando las actas es el Consejo Nacional Electoral, que no ha mostrado ningún acta, porque es que las que tiene coinciden con las de la oposición y certifican la victoria de la oposición. Maduro intentó tímidamente decir que es que las actas de la oposición estaban falsificadas, pero hay una manera muy fácil de demostrar que no, y es que en la noche electoral muchísima gente transmitió a través de las redes vídeos de su colegio electoral donde se mostraban las actas. Y amigo, es que coinciden todos los vídeos con las actas publicadas por la oposición. Coge uno un vídeo de los que se transmitieron espontáneamente aquella noche por las redes y dice, mira, aquí dice ta. Te vas a la base de datos de la oposición, ¿qué resultados hubo en esta mesa? Ta. Calcados. Lo cual demuestra que la base de datos de la oposición está hecha con datos reales, con los datos reales que hubo en las mesas electorales. De hecho, lo han certificado también ahora la Universidad de Berkeley, la semana pasada lo certificó la misión de observadores de la ONU y la anterior lo certificó el Centro Carter. No es solo que no se conceda ningún tipo de credibilidad a la autoproclamada victoria de Maduro, es que se ha certificado ya que las actas presentadas por la oposición son correctas. Con lo cual, pues tiene un problemón Maduro. Tiene un problemón el pueblo venezolano, que tiene que aguantar a este ladrón, torturador y asesino, pero Maduro tiene un problemón de cara a poder continuar en el poder. No tiene ninguna manera de legitimar su estancia. Ya saben ustedes que la legitimidad es esa cosa, en fin, tan etérea, que simplemente nos dice si la gente considera que alguien tiene derecho a gobernar. En Francia, la Revolución Francesa se produce por una quiebra no de la legalidad, sino de la legitimidad. Luis XVI era el rey legal de Francia, pero dentro de lo que era el pueblo francés, pues se rompió el principio de legitimidad, y entonces hubo
una cantidad suficiente de franceses representados en la Asamblea Nacional Francesa que dijeron que no tenía el rey legitimidad para seguir gobernando como hasta ese momento. Felipe II era un rey legal, según los usos de la época, pero también era un rey legítimo. Nadie cuestionaba su derecho a gobernar. En el momento en que alguien cuestiona tu derecho a gobernar, en el momento en que hay un número suficiente de personas que lo cuestionan, es cuando pierdes tu legitimidad. En la cultura china hay una metáfora muy bonita, hay un concepto muy bonito que se refiere a esto de la legitimidad. Cuando un emperador había dejado de ser legítimo, la manera en que se dice en chino es: ha perdido el mandato del cielo. Bueno, pues Maduro ha perdido el mandato del cielo. El pueblo venezolano cree de forma ultramayoritaria que no tiene legitimidad para seguir gobernando. Y lo que es peor para Maduro, la comunidad internacional cree que no tiene legitimidad para seguir gobernando. La comunidad internacional es una porquería, en el sentido de que todo el mundo va a lo suyo. Y internacionalmente se admiten todo tipo de barbaridades. Por ejemplo, pues mira, ahí está el gobierno chino moviéndose como le da la gana, a pesar de ser un gobierno genocida, que en una de las provincias chinas está cometiendo un genocidio con la minoría uigur. Amigo, pero China es poderosa, y bueno, pues se le tolera porque es poderosa. Maduro no lo es. Y encima crea problemas a sus vecinos. 8 millones de refugiados venezolanos repartidos por los países de alrededor, pues son un problemón. Y los vecinos están hartos. Incluso aquellos vecinos que son ideológicamente próximos a Maduro, como puedan ser Brasil o Colombia. Vamos, que Brasil y Colombia le están diciendo, si Maduro fuera un pelín menos ineficaz y no tuviera a Venezuela sumida en la ruina, si fuera un pelín menos sanguinario y no fuera tan obvio que es un régimen torturador y asesino, pues entonces a lo mejor se podría mantener en el poder. Pero es que, como se ha pasado tanto y como nos está generando problemas a nosotros, pues hay que dejarle caer y sustituirle por otro. Y están intentando encontrar algún tipo de enjuague, de tejemaneje, algo que permita que Maduro se vaya de rositas, pero al mismo tiempo se quede alguien, pues bueno, en coalición con la oposición, que pueda hacer que el régimen no vire demasiado. Bueno, gente intentando encontrar salidas. Pero lo fundamental es que aquí María Corina Machado pues tiene muy claro cuál es la estrategia. Una victoria electoral no se discute. La oposición ha ganado de forma abrumadora y además está certificado por todo el mundo que las actas que ha publicado son válidas. Y por tanto, pues, querido amigo, no hay nada que negociar en cuanto a la victoria. Maduro se tiene que ir. Luego ya se podrá hablar de lo que sea, pero es necesario que la democracia se restaure. Un menor de 11 años ha sido asesinado en Mocejón, Toledo, tras ser apuñalado por una persona encapuchada en un polideportivo. El menor entró en parada cardiorrespiratoria y cuando los servicios de emergencia llegaron, finalmente falleció y no han podido hacer nada para salvarle la vida. Según informa Antena 3, el agresor sería un joven de 16 años, aunque por ahora no se sabe nada de quién es el asesino ni por qué han asesinado al menor de 11 años. Por ello, la unidad de la Policía Judicial de la Guardia Civil y el Grupo de Información de la Comandancia de Toledo han activado una operación Jaula con una decena de patrullas para localizar a la persona que ha asesinado al menor. Bueno, esta noticia nos conmovió a todos ayer. Una persona con la cara embozada irrumpe en un partido de fútbol infantil y entonces allí se dirige a un grupo de niños que estaban en un lateral y apuñala a uno de ellos hasta matarle. 11 años tenía el niño y 11 puñaladas recibió, 3 de ellas en el tórax. No se sabe todavía
qué es este crimen horrendo, es decir, por qué se ha producido, cuál es la motivación. Y hay en estos momentos 5 hipótesis distintas, y a lo mejor resulta que no es ninguna de ellas, a lo mejor resulta que este espantoso crimen es otra cosa. Hipótesis: pues que sea un atentado de tipo yihadista, primera. La segunda, que sea un loco. La tercera, que sea un crimen dirigido, es decir, que sea algo específicamente contra esa familia. La cuarta, que sea alguien intentando, bien voluntariamente, bien por encargo, imitar el modo de operación del crimen de Southport con el fin de agitar revueltas anti-inmigración. Y la quinta, pues que se trate de algún tipo de ceremonia iniciática de alguna banda juvenil. Esas son más o menos las 5 hipótesis que se están barajando. Lo que pasa que casi todas ellas presentan problemas, por no decir todas. La primera, la hipótesis yihadista, pues es muy raro que sea un crimen yihadista, dado que el tío iba embozado. Normalmente en los crímenes yihadistas el tío va a cara descubierta, hace algún tipo de proclama en el momento de ejecutar el atentado y además no huye del lugar, sino que intenta continuar haciendo daño hasta que se le abate o se le detiene. En este caso iba el tío embozado, lo cual pues no cuadra mucho, no es una demostración, pero no cuadra mucho. La segunda hipótesis, que sea un loco, pues 3/4 de lo mismo. Un loco en estado de enajenación, y mira que hace falta estar enajenado para matar a un niño de 11 años, pues tampoco va con la cara embozada. Lo de la cara embozada apunta a premeditación, más que a un acto de enajenación. La tercera de las hipótesis, que fuera un crimen dirigido, pues tampoco lo parece. Pues primero porque la familia es conocida en Mocejón y no tiene ningún tipo de conflictividad, es una familia normal y corriente y no se conoce ningún tipo de problema que pudiera haber suscitado algún tipo de venganza contra la familia, y además hay una cierta componente de azar, porque parece que el sujeto entró, arremetió contra un grupo de niños y al final apuñaló a aquel al que pilló, porque los otros salieron corriendo y este pobre, la víctima, no logró correr a tiempo. La cuarta, la de que sea alguien que imita el modus operandi del crimen de Southport contra las niñas con el fin de agitar disturbios anti-inmigración. Pues tampoco parece que cuadre demasiado por la edad del autor. Es decir, eso podría ser en caso de algún sicario o alguien que por voluntad política lo hace, pero normalmente sería un adulto el que ejecutaría eso. Aquí parece, por lo que dicen los testigos, que era alguien de 16, 17 años, con lo cual tampoco cuadra demasiado. Y la última hipótesis cuadraría con la edad del asesino, que es que fuera algún tipo de ceremonia iniciática para ingreso en algún tipo de banda juvenil, pero lo que no cuadra es el crimen en sí. O sea, como ceremonia iniciática asesinar a un niño de 11 años, pues no parece como demasiado normal, ni siquiera en las bandas juveniles más salvajes que hay en España, con lo cual, pues bueno, hay un cierto desconcierto en cuanto a cuál es el origen de esto, pero hay algo que me parece importante decir. Cuanto más llamativo sea un suceso, más prudencia deben ustedes aplicar en redes. No se hagan eco de informaciones de personas que en el pasado hayan demostrado meter la pata o distribuir información no cierta. Analicen las cosas con cuidado, háganse eco solo de aquello que digan personas de las que ustedes informativamente se fíen. Cuanto más llamativo sea un crimen, más a rajatabla hay que aplicar esa norma.
La producción industrial se desploma en la Unión Europea a niveles inferiores a los de diciembre de 2020. La Oficina de Estadística de la Unión Europea, Eurostat, ha publicado su informe sobre la producción en el sector industrial con datos referidos al segundo trimestre. Un informe que demuestra el problema que tiene la Unión Europea, ya que la producción industrial ha bajado un 0,2% en la Unión Europea y un 0,4% en la eurozona. Y es que la producción industrial europea está 1,3% por debajo de lo que había en la pandemia en diciembre de 2020. De los 27 países que conforman la Unión Europea, 15 han bajado su producción industrial en comparación con el trimestre anterior. Pero Alemania, Francia, Italia y España han bajado su producción industrial más que la media. Alemania ha bajado su producción un 1,1%, Italia un 0,8% y Francia y España un 0,6%. Con la excusa de no cargarse el planeta, se está imponiendo a Europa un proyecto consistente en desmontar todos sus sectores productivos, el sector primario, pero también el sector industrial, el minero. Hay como una especie de matraca permanente por parte de nuestras autoridades, con nueva legislación cada 3 minutos, imponiendo nuevas restricciones, poniendo nuevas trabas y en general haciendo todo lo posible para que Europa se arruine. Y lo están consiguiendo. O sea, la producción industrial es menor que la que había en pandemia. Tiene narices. Y ahora va a haber otra vuelta de tuerca por parte del gobierno conjunto de populares, socialistas, verdes y liberales en la Unión Europea, con nueva legislación para poner todavía más trabas a la industria. Y mientras tanto, China desarrollándose a toda velocidad. China abriendo centrales de carbón como si no hubiera un mañana. China empezando a emitir 2 megavatios contaminantes más por cada megavatio contaminante que nosotros reducimos. Desengáñense, no estamos ante ningún intento de proteger el planeta. Estamos ante el intento de algunos ante el intento de algunos para empobrecer a Occidente en beneficio de China. La única pregunta es si cobran en dinero constante y sonante o si es por motivos ideológicos, posiblemente unos por unas razones y otros por otras. Vamos con don Agustín Benito para que nos cuente qué trae hoy Diario. Perdón, que trae hoy La Gaceta en la portada. Buenos días, don Agustín. Buenos días, querido Luis, y buenos días a todos. Bueno, este lunes en La Gaceta, José Ramón Riera firma una pieza que cuenta que la producción industrial en la Unión Europea se ha desplomado a niveles inferiores a los de diciembre de 2020, marcados por la pandemia. Por otra parte, Rubén Pulido recoge que más de 31.000 inmigrantes ilegales han llegado a España en lo que va de año. Es un 60% más que en el mismo periodo de 2023. Estamos muy atentos también a las novedades del crimen terrorífico de un pueblo de Toledo, en el que ayer un encapuchado mató con 11 puñaladas a un niño de 11 años mientras jugaba al fútbol con unos amigos. En cuanto a las columnas de opinión, firman Iván Vélez y Zoe Valdés. Muchas gracias y buen día.